días, estamos en directo desde el Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas, en el marco del foro o la cumbre internacional en contra del fascismo. Jornada que empezó el día de ayer en la Cancillería, continúa hoy y culminará el día de mañana. Todo esto en el marco, en el contexto de los 20 años de lo que fue aquel golpe de Estado en contra del comandante y presidente Hugo Chávez Frías. Hoy vamos a estar llevándoles las impresiones, las declaraciones de distintos invitados internacionales, de los cuales acuden a esta jornada de reflexión, la cual empezó ayer, le decíamos, en la Cancillería, con el foro El fascismo en el mundo de hoy. En la jornada de hoy martes se estará llevando a cabo el foro internacional de medios alternativos y culminará el día de mañana. Hay invitados, distintos invitados de distintos países, hay que mencionar entre ellos provenientes de los Estados Unidos, de Rusia, Brasil, Chile, Nicaragua, Cuba, España y Bolivia, para reflexionar sobre este tema que es decisivo y es muy actual, y es sobre el fascismo, el cual se puede ver, se puede apreciar que se está desplegando en escenarios como en Ucrania, también otros movimientos de este tipo que han tomado auge en Europa y que hace 20 años tuvo su expresión política, y también el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez. Hay que recordar que hace 20 años, en una jornada como hoy, 12 de abril, estaba en pleno proceso, en desarrollo, la configuración del gobierno de facto de aquel entonces Pedro Carmona Estanga, presidente de Fede Cámaras, quien asumía y se autojuramentaba en el Palacio de Miraflores como gobernante ilegítimo de nuestro país, y en nombre de la democracia tomaron decisiones justamente que iban en contra de ella, como la disolución de los poderes públicos, la destitución de gobernadores, y también derogando decisiones del gobierno popular y bolivariano del presidente Hugo Chávez. En este marco, con este ambiente, con estos temas de reflexión, estamos hoy en el Teatro Teresa Carreño, como ya lo decíamos, en la cumbre internacional en contra del fascismo. También reflexionando, analizando sobre un tema esencial, que son las comunicaciones. La comunicación, los medios de comunicación ya no son solo herramientas o escenarios de la confrontación, sino también en donde se dirime la guerra, el duelo entre las potencias. Lo estamos viendo en el contexto de la crisis en Ucrania, en donde Europa ha tomado decisiones como la censura, el bloqueo a los medios rusos, los principales, RT, Sputnik, para de esta forma bloquear el acceso de los europeos y en Estados Unidos también, acceso a la comunicación, a la información que desde Rusia, y que al mismo tiempo viene en contra, de manera contrahegemónica, a esa matriz de los medios de comunicación occidentales. Esto ha sido uno de esos escenarios en donde se está desplegando esta confrontación comunicacional. Vamos a esperar que lo dice la producción. Podemos hacer nuestra primera pausa. No se aparte, en minutos estamos de vuelta con más de esta cumbre internacional en contra del fascismo. Estamos de vuelta al Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas, como ya lo decíamos antes del corte, en el contexto de la cumbre internacional en contra del fascismo, jornada a la que asisten distintos invitados internacionales, y uno de ellos los tenemos acá en el set. Damos la bienvenida al periodista, catedrático, también analista, geopolítico, Ignacio Ramonet, a quien damos la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu invitación y estoy muy contento de estar aquí contigo. Pero un gusto también para mí y para toda la audiencia poder contar con sus análisis, sus apreciaciones sobre un tema tan esencial. Y vamos a comenzar haciendo un salto en la historia. Hace 20 años atrás, el 11, 12 y 13 de abril de 2002, una jornada
la cual llegó a calificar en un momento como el primer golpe de Estado comunicacional. 20 años después, en perspectiva, ¿cómo sigue valorando este proceso? ¿Cómo desde Venezuela y con su experiencia se puede aportar para que este tipo de episodios no se vuelvan a repetir y en caso que sea así, cómo reaccionar para revertirlos? Muy bien, sí, efectivamente, aquel 11 de abril fue el primer golpe mediático de la historia. No se había producido antes, aunque evidentemente, por ejemplo, contra el presidente Salvador Allende en Chile, el 11 de septiembre, también un 11 de septiembre del 73, hubo también una campaña mediática que precedió al golpe de Estado militar contra Allende. Pero eso es casi tradicional, que los medios de la oposición se movilicen contra un gobierno, en aquel caso de la Unidad Popular, para crear una atmósfera que permite que el golpe no permite que las condiciones, digamos, subjetivas del golpe de Estado estén reunidos para que los militares puedan dar ese golpe de Estado militar, como fue el caso de Chile. En Venezuela fue muy particular, porque los medios y los propietarios de los medios estaban involucrados en el propio golpe de Estado militar. Los medios habían preparado el golpe casi tanto o más que los militares que se implicaron en ese golpe. Los medios fueron los que empujaron a algunos militares indecisos a poder franquear el paso y dar el golpe de Estado. Cuando se produjo ese ataque de falsa bandera en Puente Llaguno, eso los medios ya lo habían anticipado y lo habían preparado, los directores de los medios. Y se había creado toda esta configuración para que el golpe de Estado, es decir, la intervención después de las Fuerzas Armadas cerca del presidente Hugo Chávez, tuviera más peso. Recordamos que hasta las pantallas de la televisión, ¿verdad?, estaban divididas en dos, donde el gobierno podía expresarse en media mitad, pero la otra media mitad seguían proyectando, difundiendo las falsas imágenes de Puente Llaguno. Podemos decir que la noticia, la información que se dio a divulgar sobre los denominados en aquel momento pistoleros de Puente Llaguno fue el primer gran fake news en Venezuela, o por lo menos de esas características. Sí, sí, es decir, en el día del golpe de Estado, que el propio día del golpe de Estado, francotiradores involucrados en una conspiración, que fue una conspiración real esta vez, no el conspiracionismo, francotiradores involucrados en un ataque de falsa bandera, es decir, hacer creer que son de un bando los que disparan contra otro cuando son del mismo bando para atribuírselo al otro. Eso es la primera vez que se produce el día de un golpe de Estado. Entonces aquello fue inaugural, cambió la historia no solo en América Latina, sino en el mundo, sobre el nuevo rol que los medios de comunicación, en particular en aquel caso la televisión, que era el medio dominante hace 20 años, podía tener en la construcción de una atmósfera política que convenció hasta muchos partidarios de la revolución bolivariana. Estaban dudando del comportamiento del propio presidente por lo que estaban viendo, lo cual demuestra lo que yo digo siempre, que ver no es comprender, porque a veces lo que uno ve lo induce en error. Hay que comprender con el cerebro y no comprender con los ojos. Pero es difícil hacerlo en un momento en directo o en caliente, poder llegar a esa reflexión. A ti que te ha tocado también viajar por el mundo y a lo mejor contar este tipo de experiencias, cómo la gente en otros países interpretan esto que les explicas, cómo lo asimilan, cómo lo entienden, cómo un país pudo revertir precisamente un golpe en contra de un poder fáctico como son los medios de comunicación. Bueno, en la propia historia de la revolución bolivariana, la relación entre la revolución y los medios cambió de la noche a la mañana. Hasta ese 11 de abril, la relación de la revolución con los medios era una relación
distendida. El propio presidente Chávez tenía buena relación con los medios. Los medios globalmente habían ayudado a la victoria electoral del presidente Chávez en el 99. Y él, con su seducción natural, con su capacidad de convencimiento, con su extraordinaria personalidad, tenía una buena relación con los medios. De la noche a la mañana, después de esa extraordinaria manipulación, la revolución tomó conciencia que debía tener una política mediática diferente, que los medios eran un instrumento de guerra, que eran un instrumento de contrarrevolución. Y a partir de ahí se cambia la política, se crea Telesur, se transforma precisamente el Canal 8 venezolana de televisión. Hay una política también para tener radios comunitarias. Es decir, la revolución se arma mediáticamente cuando no lo estaba antes del 11 de abril. Y sin tener ese músculo comunicacional como lo está describiendo, ¿cómo se produce, cómo aprecias que fue el desenvolvimiento, el desarrollo de ese proceso de irrupción popular para precisamente romper el encanto del golpe mediático? ¿Cómo se manifestó, cómo corrió la voz para poder pedir el regreso del presidente, dar al traste con un gobierno de facto y al mismo tiempo poner en evidencia el papel de los medios de comunicación? Eso fue extraordinario, porque eso demostró la fuerza popular de la revolución. Porque si bien el primer día, durante el desarrollo del día 11 de abril, los medios, los propietarios de medios consiguieron convencer a mucha gente, o en todo caso a hacer dudar a mucha gente, hasta a los propios revolucionarios, en las 24 horas que siguieron, primero por los propios errores de aquel gobierno del presidente Carmona el Breve, y por otra parte también por el boca a oreja que se produjo en todos los cerros de Caracas, y por otra parte también el hecho de que muchos revolucionarios, dirigentes, líderes revolucionarios, que no habían sido detenidos o que no habían sido golpeados, estaban en medida de difundir la verdad sobre lo que estaba pasando. Y la gran verdad era, primero, que Chávez no había renunciado, evidentemente, y que eso era un golpe de Estado preparado. Y poco a poco, en prácticamente 24 horas, la población, el pueblo de Caracas, el pueblo revolucionario de Caracas se movilizó. Ahí jugó un papel muy importante el comandante Freddy Bernal, que con otros dirigentes, pero que pudo mantenerse libre y movilizó enormemente con otros dirigentes, repito, pero eso fue muy importante para ir a San Miraflores, y la presión del pueblo, también el despertar de muchos militares, muchos oficiales que entendieron que habían sido víctimas de una manipulación. Y efectivamente, después del 11 vino el 13 de la gloria, el 13 de la liberación, el 13 del Chávez que volvió. Sí. Ignacio, 20 años han transcurrido desde el 2002 hasta la fecha, y mucho ha cambiado también la comunicación, la forma en cómo nosotros nos interactuamos con los contenidos, las plataformas. En ese tiempo, ¿cuál ha sido el salto que has apreciado en el desarrollo de las comunicaciones? ¿Se ha hecho mucho más compleja este escenario? ¿Se ha transformado en un escenario también decisivo para no solo el debate político, sino también confrontaciones bélicas? Sí, mira, estamos viviendo la guerra de Ucrania. Estamos asistiendo a una batalla comunicacional a nivel internacional en torno a la guerra de Ucrania. ¿Quién es el bueno, quién es el malo? El gran debate maniqueo. En ese desarrollo de las redes sociales. Pero lo nuevo, si quieres, desde 2002 a hoy, es que si en el 2002 el medio dominante era la televisión, hoy son las redes el medio dominante. Hoy la mayoría de las personas se informan mediante las redes sociales, en particular las redes dominantes, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Entonces, que son las que dan el sentimiento sobre una información. Y estamos sobre todo en una revolución comunicacional en el que los hechos tienen menos importancia que los sentimientos o que las emociones. Los hechos, que hasta ahora era
el elemento, digamos, el punto fijo de la información. Un hecho es un hecho y no lo puedes contradecir. Hoy no. Hoy un hecho se contradice. Por ejemplo, para la audiencia, para ilustrar sobre este concepto donde ya no son importantes los hechos, sino las emociones en el contexto de Ucrania, que es lo que está más actualizado. Bueno, eso sobre todo se demostró con la elección de Donald Trump. Trump fue el primer dirigente de esa envergadura, en la primera potencia mundial, que aunque estuviese lloviendo delante de ti, te decía, hoy hace un día primaveral. Y tú decías, pero si está lloviendo, presidente. Y él te dice, no, usted ve que está lloviendo, pero en realidad hace un día primaveral. Y millones de personas creían a Trump y no creían a lo que veían con sus ojos. Eso que se llaman los hechos alternativos, hay hechos y hechos alternativos, ¿verdad? El hecho de que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, y el público es quien va a decir de quién es la verdad. Y si yo tengo capacidad para convencer mejor, una mentira tendrá más valor que una verdad. Estamos en ese tipo de realidad hoy día y ahí las redes son más importantes que los otros medios. ¿Por qué? Porque las redes nos llegan a través de lo que llamamos precisamente una cadena de amistad. Es mi amigo, mi amiga la que me dice, mira, hoy no está lloviendo. Hace poco en Netflix se difundió una película que se llama No mires arriba. No sé si mucha gente la ha visto, millones de personas. No mires arriba. Es como una parábola sobre eso, porque está llegando un cometa que todo el mundo puede ver levantando los ojos, pero se crea un grupo que dice no mires arriba, o sea, no veas la realidad. Cree lo que te digo, no creas lo que ves. Bueno, hay una película similar también, aprovechando que estamos hablando de las plataformas en streaming, que es otro desarrollo de la comunicación, que se llama Granizo, una película argentina en donde prácticamente se pone en debate entre creerle a lo que dice un pronosticador del tiempo formado, estudiado, versus a lo que dice el pronóstico de las plataformas. Entonces también hay un debate similar en ese aspecto, en donde las personas deciden creerle o a la persona que estudió y que tenía 20 años sin fallar un pronóstico, o a los teléfonos que por lo general fallaban los pronósticos. Absolutamente, estamos en eso. Hoy día, por consiguiente, no hay una referencia fija. Hay un desconcierto general, hay un desconcierto. Es el que mejor vende su verdad, el que consigue convencer. Y si tú le opones a eso un hecho, te dirá, pondrá en causa el hecho. Por eso vivimos una época que se llama la era del conspiracionismo. Por eso hoy hay toda una serie de teorías que parecían impensables antes. Por ejemplo, cada vez hay más millones de personas que creen que la Tierra es llana, no es redonda. Los terraplanistas. De los terraplanistas. Y eso va creciendo. En Brasil hay más de 15 millones de personas que creen en los terraplanistas, que creen que la Tierra es plana. Hay congresos internacionales donde vienen científicos, físicos, astrónomos, que vienen a explicar que la Tierra es plana. Tomo este ejemplo, pero hay decenas de ejemplos de teorías totalmente absurdas que tienen millones de seguidores. En Estados Unidos, la teoría del Pizzagate, es decir, que así perdió las elecciones Hillary Clinton contra Trump, porque Trump consiguió desarrollar la idea que Hillary Clinton en realidad era la jefa de una conspiración de raptar a los niños para chuparles la sangre y sacar de la sangre un producto que se llama el adrenocromo, que crea la posibilidad de longevidad. Y que todo eso ocurría en una pizzería de Washington, en los subterráneos, donde había miles de niños y de niñas raptados por el mundo. Esa teoría que no descansaba sobre ninguna realidad, millones de personas se la creyeron, 42% de la población de Estados Unidos, y votaron por Trump y no por Hillary. Tomando en cuenta esa reflexión, en la actualidad donde los seres humanos disponemos, se supone, de mayores posibilidades o opciones de mantenernos informados, estamos cada vez más lejos de estar informados. Escogemos de disponer de contenidos veraces por buscar quienes validen y cómo engañarnos a nosotros mismos. Mira, Carlos, para decirlo de una manera, hoy lo científico está en crisis, aunque parezca paradójico. Todo lo que es ciencia, todo lo que es
realidad basada en algo muy demostrado está en crisis porque está en duda. Hoy, si quieres, tú conoces esa célebre afirmación atribuida a Goebbels que dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Hoy eso miente que algo queda, también dice, ¿no? Hoy eso se ha invertido. Hoy una verdad repetida 1000 veces se convierte en mentira. ¿Entiendes? Si tú me has dicho 1000 veces que la Tierra es redonda, yo sospecho que me estás mintiendo. Y creo que en realidad es plana. O sea, estamos ante una involución del pensamiento científico y una involución, una regresión del pensamiento racional. Esa es la realidad en la que estamos. Por eso es tan difícil hoy día, lo estamos viendo con Ucrania. ¿Quién puede decir quién tiene la razón? Depende de a quién tú has oído. Pero es muy difícil tener elementos hasta objetivos para tener una interpretación correcta de lo que está ocurriendo. Hay como un desconcierto en la opinión pública internacional y las redes ahí tienen un papel fundamental. Bien, estamos conversando con Ignacio Ramonet, periodista, catedrático, también director de la versión español del diario Le Monde Diplomatique. Para aquellas personas que se incorporan a esta hora a la señal, estamos en el Teatro Teresa Carreño, en el contexto de la cumbre internacional en contra del fascismo. Ya hemos abordado lo que ha sido el papel esencial de la comunicación en estos últimos 20 años. También la calificación del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 como el primer golpe de Estado mediático y comunicacional, y cómo también el pueblo venezolano desde entonces pudo revertir este evento que parecía determinante. En este tiempo también ha evolucionado la comunicación, las plataformas, las redes sociales se han convertido en el medio dominante, lo ha repasado varias veces Ignacio Ramonet. Quería preguntarle, justamente que estábamos tocando el desarrollo del conflicto y la crisis en Ucrania, este fenómeno reiterado de las escenificaciones, de los montajes, no terminamos de, o nos intentan informar, crear indignación sobre una masacre cuando ya viene otra, y cuando ya empiezas a concientizar la segunda, viene otra, y entonces estamos sometidos a una serie de eventos ficticios y no hay como tiempo de digerir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Estamos ante una nueva estrategia de montajes, de escenificar la guerra en las redes sociales, distinto a lo que está sucediendo en el plano material. Digamos que los conflictos que ha habido en los últimos 50 años desde la guerra de Vietnam es un fenómeno clásico. Es decir, el tratar de utilizar las imágenes de la guerra para atribuirle al adversario la mayor crueldad. En la guerra de Vietnam los estadounidenses desarrollaron una gran capacidad de manipulación de las imágenes contra el propio testimonio de los periodistas que estaban en el lugar. Y luego eso se repitió después de la guerra. Lo hemos visto, por ejemplo, en Rumanía, cuando se derrumbó el sistema político en Rumanía, hubo las imágenes de Timisoara muy célebres, los cadáveres, igual que hemos visto ahora con Bucha, y que era una manipulación. Y lo hemos visto también con las manipulaciones en torno a Libia, lo hemos visto en la guerra de Bosnia, con Srebrenica. Esto es relativamente clásico. Repito, lo nuevo es que no son ahora las televisiones las que tratan de convencerme, son las redes. Pero ¿por qué, si esto es un patrón, viene sucediendo en cada evento de este tipo, seguimos creyendo en esas informaciones? Sí, porque una guerra tiene muchos frentes, pero uno de los frentes principales de la guerra es el frente comunicacional. Hay que ganar los espíritus, hay que ganar las opiniones, y por consiguiente es importante que la opinión apoye al gobierno en su política, sea cual sea el gobierno, y que esté enfrascado en una guerra. Entonces, esa batalla de ganar las mentes y los corazones es una batalla muy importante que se ha desarrollado a la par que se desarrollaban las comunicaciones de masas. La primera guerra en la que se utilizó la fotografía, por ejemplo, cuando se inventó la fotografía, fue la guerra de Crimea. Por primera vez
había una imagen que traducía de manera objetiva la guerra, podía ver la guerra, la gente podía ver la guerra. Eso no había ocurrido nunca, hasta 1860, que ocurrió en la guerra de Crimea. Luego, en la Primera Guerra Mundial, ya había más fotografía y la prensa escrita. Y cada vez que ha habido guerras, depende de la evolución de la comunicación, que depende de las tecnologías. Hoy, este mismo debate, cómo ganar las mentes y los corazones, pasa por las redes. Y las redes son más manipulatrices que ningún otro medio que hayamos conocido hasta ahora. Y antes pensábamos que la radio, la televisión, la prensa escrita, la fotografía, eran ya instrumentos de manipulación, pero las redes lo son mucho más. Bien, estamos conversando con Ignacio Ramonet. Nos indican que vamos a hacer una pausa en esta programación especial en la Cumbre Internacional en contra del Fascismo desde el Teatro Teresa Carreño. No se aparten, que en minutos volvemos con esta interesante conversación. Bien, estamos de vuelta al Teatro Teresa Carreño en el contexto de la Cumbre Internacional en contra del Fascismo y como lo veníamos haciendo antes de la pausa, conversando con Ignacio Ramonet, uno de los invitados especiales e internacionales de esta jornada, con quien veníamos conversando sobre el tema esencial de la comunicación, uno de los escenarios en donde se disputan también las guerras, las confrontaciones, esa guerra también por las emociones y las conciencias de las personas, y caso excepcional y que tenemos a mano, Ucrania, la crisis en Ucrania, y justamente estábamos conversando durante la pausa, un tema que queríamos abordar ya en esta parte, justamente sobre esa capacidad que tienen medios de comunicación, poderes fácticos, de incluso hacernos convencer de algo que ya científicamente estaba comprobado, o está comprobado, que es la Tierra que es redonda. Hay personas que creen que es plana, y justamente en este contexto, también a través de la comunicación, se nos quiere reescribir la historia, en donde después de más de 60, 70 años de historia, de películas, en donde se nos ha descrito los horrores del fascismo, en esta oportunidad se ha desdibujado o pretende normalizarse, en el caso de las expresiones fascistas o nazis que están combatiendo desde el lado ucraniano en el conflicto de ese país. El papel esencial de los medios de comunicación y justamente de las redes sociales en ese proceso. Bueno, sí, las redes son las que están difundiendo información. El objetivo es hacer dudar. Tú tienes una convicción, esta convicción en general está basada en el hecho de que desde siempre has creído algo, desde siempre, y de repente llega alguien a través de las redes, que es amigo tuyo, o varios amigos, que te dicen, pero tú te has parado a pensar que esto que tú crees desde siempre podría no ser verdad, porque mira, y te dan 4 detalles que de repente tú dices, pero es verdad, yo no me había detenido a reflexionar en esto. Y entonces poco a poco te introducen la duda, y esta duda va aumentando hasta que poco a poco te llegan a convencer. La idea es que no es un adversario el que trata de convencerte, porque si fuera un adversario tú te defiendes y entonces tú sacas argumentos, pero al ser un amigo, al venirte a través de las redes, al ser tú mismo el que consume tu información y el que reacciona con tu información, entonces vas a participar de esta duda y poco a poco vas a ir ganando, ser ganado a una idea que hace poco no era tuya y ahora es tuya. Ese es el principio de las redes. O sea, las redes van creando duda y lo van creando de una manera muy sutil, repito, porque no lo hacen frontalmente,
lo hacen de manera insidiosa. Y también por el hecho, repito, de que finalmente tú participas, porque en cuanto tú consideras que esa duda que te han introducido es una duda legítima, tú la vas a transmitir, tú también la vas a transmitir. Porque las redes están hechas para ser activos, las redes no están hechas para ser pasivos. Tú ves, ahora estamos en la televisión, el público que nos está viendo no puede participar aquí, está pasivo allí. Y en cambio en las redes no, yo recibo una información, yo la transmito también. Yo no solo soy receptor, soy también emisor. Soy sobre todo emisor. Eso es una virtud de la comunicación, pero que en este contexto, como ya lo estás describiendo, tiene esas características de que esas personas cercanas a uno puedan llegar a influir en la opinión que tenemos sobre algún tema. Y justamente también esa influencia, esa capacidad de cambiar algunos paradigmas, lo que está haciendo recientemente Europa, yendo en contra de sus propios principios fundacionales, en contra de o en defensa de la información veraz, bloquea medios de comunicación, en defensa de los principios de la libertad y la democracia, en contra del autoritarismo, aplica medidas de sanciones en contra de una nación, prácticamente institucionaliza la persecución en contra de una cultura como la rusa. Se está creando una nueva dinámica global que está prácticamente desechando los valores o principios con los que se nos venía repitiendo antes, que venían promulgando estos organismos, estas instituciones. Sí, estamos viendo, Carlos, algo nuevo, por ejemplo, con las plataformas. Hasta ahora, la mayoría de los usuarios de las plataformas de redes sociales partía del principio de que las redes eran neutras, como pueden ser neutras las ondas hertzianas que transportan las señales de televisión. Pero resulta que no, que para comunicar a través de Facebook tú estás utilizando los servicios de una empresa privada que se llama Facebook y que es una de las empresas más poderosas del mundo a nivel de capitalización, y que de repente esa empresa no es neutra, ni mucho menos. De repente ella toma partido en una guerra, por ejemplo en la guerra de Ucrania, y toma partido contra Rusia. Y entonces cuando tú envías un mensaje que pone en duda la tesis de la inocencia de Ucrania, entonces Facebook no te lo deja transmitir. O le coloca una serie de advertencias. O te lo transmite con una serie de advertencias. Y por ejemplo Facebook se retira de Rusia, entonces los rusos ya no pueden comunicar por Facebook. O Twitter, por ejemplo, cuando envías un mensaje dice cuidado, este mensaje es un mensaje partidario, militante, etcétera, como si tú fueras un apestado. Y también, por otra parte, Facebook, que dice que no permite, gracias a sus moderadores, transmitir mensajes de odio, de repente Facebook autoriza mensajes de odio contra los rusos. O sea, que tú puedes mandar un mensaje diciendo que se mueran los rusos, hay que matarlos a todos. Eso está tolerado. Una instigación al odio, en ese caso, para ellos. Una instigación al odio, que es lo más condenado que había hasta ahora, el crimen de odio. Eso está condenado por los derechos humanos, y Facebook no lo toleraba. Así sacaron a Trump de Facebook, de la plataforma, y a sus partidarios, porque decían que difundían ideas que incitaban al odio. Entonces, ahora han hecho una paréntesis donde permiten el odio, lo que tú llamas la rusofobia, justamente. Entonces nos damos cuenta que ahora que somos adictos casi al 100% a las redes, esas redes en realidad nos tienen aprisionados en las redes como si fuéramos un pez. Somos un pez de esas redes. ¿Y cómo curarnos, cómo actuar los usuarios en medio de esa serie de obstáculos que van colocando las plataformas? El caso de Twitter, que antes de todo este conflicto había reconocido que incluso privilegia la difusión de mensajes conservadores o de la derecha en detrimento de los mensajes progresistas o de la izquierda. Dentro de ese contexto, dentro de esas coordenadas en donde francamente ellos dicen cómo actúan, cómo los usuarios podemos romper ese cerco. Los usuarios es muy difícil porque, si quieres, tenemos ya una dependencia de esas plataformas y tú tienes miles de amigos. Si quieres, en el mundo entero, si quieres comunicarte con ellos, tienes que pasar por esas redes. Estamos prisioneros, muy difícil. Pero
hay que pensar en por qué tenemos que depender de Facebook, por qué no se crea una plataforma venezolana, una plataforma latinoamericana. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto esta idea, que me parece una idea innovadora, una idea muy importante, llena de porvenir. Si, como han hecho los chinos, que tienen su propio Facebook, tienen su propio Twitter. Claro, los chinos son 1.500 millones de habitantes, pero a nivel latinoamericano son 600, 700 millones de habitantes. Se puede hacer una red que sí sería latinoamericana con conexiones con otras. Hay que ir pensando en eso para, digamos, tener un concepto de soberanía más extendido. El concepto de soberanía digital, Carlos, hay que avanzarlo. La independencia hoy día, ¿verdad?, no es total si tú para algo tan importante como la comunicación a través de las redes dependes de 4 o 5 redes que son todas estadounidenses. Entonces hay que desarrollar más el concepto en una perspectiva bolivariana, el concepto de soberanía digital latinoamericana. Plataformas propias para resolver en la comunicación también la soberanía. Claro, claro. Sería el concepto. Igual que hay medios locales, que hay una televisión venezolana, que hay no sé, una radio venezolana, tiene que haber plataformas venezolanas o latinoamericanas. Evidentemente mejor latinoamericana. Por eso digo en una perspectiva bolivariana. La CELAC, por ejemplo, puede hacer una plataforma de comunicación ligada a la CELAC. Ignacio, también vamos a aprovechar la ocasión, después de repasar este interesante tema, a propósito de tu participación aquí en la Cumbre Internacional en contra del Fascismo. Vienes con la presentación de una nueva obra literaria de investigación, la tenemos acá en pantalla, El Imperio de la Vigilancia. Coméntanos un poco sobre este trabajo, cuánto tiempo lo has venido elaborando, de qué va este libro para aquellas personas interesadas en tenerlo. Bueno, esto es un libro que resulta de muchos años de reflexión, evidentemente, en torno a al concepto de vigilancia, ¿verdad? Y este libro, El Imperio de la Vigilancia, quiere hacer un poco el punto sobre dónde estamos hoy en materia de vigilancia. Y para ser muy sencillos, muy sintéticos, la vigilancia históricamente era una actividad impulsada y realizada por el Estado, por los Estados. Cuando Orwell escribe su célebre libro 1984, que es como una parábola de la vigilancia total, donde los ciudadanos no están libres de hacer lo que quieren porque cualquier cosa que hagan están vigilados por cámaras o por sistemas, ¿verdad? O por pantallas. Eso era una parábola sobre el sistema estaliniano, estalinista, ¿verdad? El Estado totalitario o el Estado fascista, hitleriano, ¿verdad? Hoy quien nos vigila no es el Estado, quien nos vigila son nuestros propios teléfonos. Lo que estamos diciendo aquí, tu teléfono lo está oyendo y no sabemos quién lo está escuchando, ¿verdad? Aunque sea una conversación privada. La idea es que hoy son las empresas privadas y es la contribución nuestra la que participa de nuestra propia vigilancia. También cuando Snowden, Assange con Wikileaks, Snowden con su denuncia del sistema implantado por la NSA en particular para vigilarnos, se hace con nuestra complicidad. Si yo no usara el teléfono o si yo no lo tuviera abierto como lo tenemos siempre, no me podrían vigilar. El libro trata de eso, cómo nosotros participamos de nuestra propia vigilancia. Pero una reflexión final, también está el dilema de que si no tienes el teléfono prácticamente no existe y se genera esa conciencia de la persona que si no está involucrada en las redes sociales, pues con los teléfonos es invisible y es una decisión bastante complicada para las personas. Bueno, Ignacio, se nos ha terminado el tiempo, nos indica la producción, complacido de verdad con esta conversación, un gusto profesional de verdad de haberte tenido y compartido directamente en esta transmisión. Y bueno, deseando repetir pronto una jornada como esta. ¿Dónde podemos conseguir el libro antes de irnos? El libro lo está editando aquí el Ministerio de Información y por consiguiente el libro va a estar disponible a partir de esta tarde. Y va a estar disponible físicamente en las librerías y digitalmente. Sí. Por una excelente noticia.
Bueno, ya nos toca despedir. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron desde las 10 de la mañana hasta esta jornada, casi ya a las 11 de la mañana, en el contexto de la Cumbre Internacional en contra del Fascismo. Recuerde, estamos en el Teatro Teresa Carreño. Venezolana de Televisión también seguirá desplegado en este escenario para, en distintas horas del día de hoy, hacer este tipo de contactos y conversaciones muy pertinentes para abundar en el análisis y la reflexión sobre este terreno esencial como es la comunicación. Muchísimas gracias, que tengan buenos días y siga con la programación de Venezolana de Televisión.